Dale. Bueno, vamos a iniciar para retomar lo que habíamos estado trabajando sobre las escrituras y pues mantener la hipótesis que he estado siguiendo. Todas las escrituras que hemos estado viendo, en realidad, propiamente hablando, no son de origen indoeuropeo, ¿no? Hasta ahora podemos decir eso y las que se consideran o podrían ser escrituras candidatas de origen indoeuropeo, pues en realidad no han sido descifradas, ¿no? O sea, tenemos ese problema. La otra cuestión también, que durante varias sesiones he insistido en este hecho que no se puede pensar en la autonomía, ¿no? Y lo hemos demostrado de varias maneras, en la autonomía de esa gestación mítica de los pueblos indoeuropeos y la toma de territorios, pacífica o bélica, no importa, ¿no? O sea, siempre la historia fueron ellos solos, ¿no? Y entonces, no, sí hay un área cultural, ¿no? Entonces, y esa área cultural, eh, claro que ha sido matizada durante los diversos siglos, pero está necesariamente influenciada por los grupos afroasiáticos, sobre todo en África, los del norte, los que tenían más contacto con los diversos grupos indoeuropeos, ¿no? Los que fueron hacia Oriente Medio y también los que influenciaron a grupos de India, ¿no? Entonces, esto pues ha sido un vaivén durante muchos siglos y las consecuencias de ello son los sistemas de escritura, ¿no? Algunos ya muy viejos, ¿no? Y pues siguen ahí. Entonces voy a continuar con el texto que estábamos revisando. Sí, entonces les comentaba que no, en realidad no tengo prisa, ¿no? De terminar este texto porque me parece que digamos, condensa muy bien los problemas que hemos estado diciendo. Y no sé si se acuerdan al inicio, cuando este seminario empezó a marchar, una de las exposiciones que también me llevé varias clases fue el asunto de los colores, ¿no? Hablamos de esto no solo en la mitología india, ¿no? En esta cuestión cómo se fueron matizando los colores de los distintos grupos. Por ahí hacíamos una pequeña reseña, ¿no? Sobre un relato donde Buda se aparece, ¿no? Hablamos también de la etimología de los colores y llegamos exactamente al mismo punto, ¿no? De los colores más usados, las raíces, los etimos, las fuentes de cada raíz, pues muchas de ellas no son griegas, no son indoeuropeas. Entonces, estamos exactamente en el mismo punto, o sea, hacia donde caminemos, nos vamos a encontrar en ese punto, que los mayores grupos de influencia cultural, pues no son indoeuropeos, son probablemente afroasiáticos, ¿no? Y de ahí se gestaron pues ya estos contactos. Bueno, ¿se acuerdan? Lo que es un abject es un tipo de escritura que tiene una base consonántica. Claramente, de las escrituras por excelencia así más conocidas es la escritura hebrea, ¿no? O las escrituras árabes, que también tienen este tipo de estructura de abject, que son templetes consonánticos, y nada más que cómo puedes leer solo consonantes, ¿no? Pues el contexto permite la interpretación vocálica, ¿no? Ya en las escrituras más modernas ya pusieron puntitos y agregaron ya algunas vocales, ¿no? Pero originalmente un abject tiene esta caracterización, ser solo templetes consonánticos. Entonces me voy a la letra un poquito y vamos explicando, ¿no? Entonces vamos con los abjects indoeuropeos. Es probable que, dice el texto, los jeroglíficos egipcios se convirtieran en un sistema de escritura bajo la influencia indirecta del cuneiforme sumerio. El egipcio solo nota consonantes porque los primeros escribas egipcios aprendieron que un signo sumerio representa un morfema. Morfema es una idea completa, ¿no? Es como la raíz o lo que representa el sentido, ¿no? En el sumerio aglutinante, es decir, que concatena varios morfemas, ¿no?
Los morfemas no cambian de forma, pero en el egipcio, que es internamente flexionado, las vocales pueden variar y solo las consonantes son constantes. Esto es para entenderlo porque sí es una alusión gramatical. Hagan de cuenta que el español es una de este tipo de lenguas, ¿no? Donde no concatenamos partículas, ¿no? Entonces, todo está de acuerdo a las terminaciones verbales, ¿no? Pero hay lenguas donde, hagan de cuenta que, lo voy a poner aquí como esquemáticamente, ¿no? Tenemos una raíz verbal y tenemos un montón de partículas. Cada guión que estoy poniendo aquí representa una partícula, ¿sí? Que se adhiere a la raíz verbal y eso es lo que se llama aglutinación, ¿no? El español no es esto, usted lo sabe, ¿no? Con el español simplemente yo digo jugué y esta terminación final me da un montón de información, ¿no? Esta solita, así. Eso es lo que se llama precisamente una lengua flexiva, a diferencia de una lengua aglutinante. Entonces, eso incluso influye en términos de las escrituras, porque además las lenguas, a pesar de ser indoeuropeas, no se comportan de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo, cómo se representan estas diferencias de cómo se va concibiendo la palabra y cómo esto influye en la representación escrita. Entonces nos está hablando de esto, ¿no? Que el egipcio es una lengua más parecida en esos términos al español, ¿no? Una lengua de tipo flexiva, ¿no? Dice, las vocales pueden variar y solo las consonantes son constantes, ¿no? Es lo que decía de los templetes. Así, lo que se presenta mediante el uso fonético de un signo son solo sus consonantes. El sistema de escritura, al igual que el cuneiforme, combina fonogramas, logogramas y determinativos. De esto ya estuvimos hablando, ¿no? Los fonogramas en realidad intentan representar, recuerden, ¿no? Sonidos, un solo sonido o un templete silábico. Los logogramas representan ideas completas y los determinativos clasifican, ¿sí? La estructura, la palabra escrita en algún campo semántico, ¿no? Por ejemplo, si se habla de personas, si se habla de acciones, si se habla de la naturaleza, etcétera, ¿no? Baines indica que las etiquetas descubiertas recientemente en Abidos parecen no estar en la línea directa de desarrollo del sistema de escritura en sentido estricto. Los símbolos utilizados podrían haber proporcionado la entrada gráfica para la adaptación fonológica, ¿no? Entonces, es importante esto, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? La visión estándar desde 1916 de que el abject semítico, por esto es lo fundamental, noroccidental, que dio lugar a las variedades fenicia y aramea, fue ideado a mediados del segundo milenio antes de Cristo para o por mineros de turquesa hablantes del semítico occidental en la península del Sinaí. Fue refutada por el reciente descubrimiento de dos inscripciones datadas con seguridad unos siglos antes, ¿no? El Wadi el-Hol en el propio Egipto, que utiliza el mismo signario para registrar un texto que no puede leerse como semítico ni egipcio, ¿no? Entonces, es decir, parece que este abject fue previo a lo que, digamos, se conoce como la representación de estas escrituras semíticas modernas, pero que, parece no adscribirse a una lengua conocida. Este es otro de los problemas de las escrituras antiguas. Podemos tener una misma lengua, como se ha mostrado en varios ejemplos, con escrituras diferentes, ¿no? E incluso podemos tener una escritura con una lengua que quién sabe qué lengua es, ¿no? También de eso hay ejemplos que se utilizaron métodos de escritura existentes para representar quién sabe qué lenguas, ¿no? Y por ahí tenemos ese texto así famosísimo, ¿no? Que el códice Voynich, que tampoco ha sido descifrado, por ahí, no sé si saben un poco de ese códice, ¿alguien ha escuchado? ¿No? Es un códice muy extraño porque eh, tiene representaciones de mucha herbolaria, pero las formas de las hierbas no, no se parecen muchas de ellas a hierbas que ya han sido descritas previamente. Parece ser un código
alfabético silábico, pero no se sabe en qué lengua está, ¿no? O sea, es uno de los grandes enigmas y es un tratado, ¿no? Es un tratado enorme, este, y donde hay muchas representaciones también femeninas, ¿no? Que tienen ahí un lugar especial. Entonces, pues es un enigma, ¿no? Estamos hablando de esto que precisamente pues no es nuevo, ¿no? En la forma en que hay escrituras que siguen ahí, ¿no? A la deriva o códices completos, ¿no? O sea, no se conoce otro códice igual, ¿no? Me refiero a que tenga la misma información parecida o el mismo sistema de representación que el Voynich, ¿no? Es único en su género y que algunos podrían decir que se trató de una lengua oriental, algunos decían que era el náhuatl, ¿no? También representado con otro tipo de escritura. Entonces, creo que también está muy lejos, ¿no? O sea, para que esto sea el náhuatl, ¿no? Bueno, Ok, entonces voy a continuar un bueno, poquito, ¿no? perdón. Sí. Hay quien hipotetiza que es una mentira, ¿no? Sí, claro, hay evidentemente gente que dice que no dice nada, ¿no? Ujú. Pero pues lo mismo decían de la escritura maya. ¿Se puede datar? ¿Se tienen fechas de...? Sí, es Edad Media, Mm, este, no más atrás, ¿no? ya. Pero, Pero sí, ¿no? O sea, y es justamente, ¿no? Por ejemplo, como les he contado, ¿no? Este gringo Thompson que decía que la escritura maya, ¿no? Era nada más dibujitos, ¿no? O sea, que sí representaban cuestiones del calendario, pero pues que pues, eran dibujitos icónicos de cierto segmento de la realidad. O lo mismo decían de la escritura egipcia antes de Champollion, ¿no? Que pues no decía nada, ¿no? Entonces es el mismo problema del desciframiento de las escrituras. Bueno, eh, una cosa más, ¿no? Se sigue estando de acuerdo en que las letras derivan de formas jeroglíficas. Hay una escritura, tenemos el jeroglífico, ¿no? El jeroglífico como lo conocemos, y hay una escritura antigua que digamos, se derivó de aquí, que es la llamada, el demótico. ¿Te acuerdas que era el demótico, Jorge? Más o menos. Hagan de cuenta que se refinó la escritura jeroglífica y se hizo como una especie de manuscrito, ¿sí? También del antiguo egipcio. Ay, no tengo mi taza aquí a la mano, pero la piedra Rosetta, esta piedra precisamente famosa que está en el Museo Británico, ¿no? Tiene estas tres escrituras. Está en griego, está escrita en jeroglíficos y está escrita en demótico, ¿sí? Que es esta especie de manuscrita donde se refinó los jeroglíficos. Si hay poca gente en el mundo que sabe leer jeroglíficos, mucho menos saben leer demótico, ¿no? O sea, sí, ya es un nivel muy especializado de desciframiento, pero son las tres escrituras que están en esta famosa piedra Rosetta, ¿no? Entonces, pues efectivamente nos está hablando de estas derivaciones hacia diversos sistemas de escritura, como un abjad, ¿no? Que probablemente tomó lugar a partir de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Los egipcios solo escribieron consonantes, por lo que los hablantes de semítico solo escribieron consonantes. Probablemente nunca habiendo tenido oportunidad de asistir a la escuela de asistir a la escuela de escribas egipcia y aprender los detalles complejos. Aquí hay también un debate interesante, ¿no? Un compañero de la ENA, de hecho fue un profesor mío y de Jorge, que nos dio, junto con un arqueólogo, un curso de jeroglíficos egipcios. Su tesis fue sobre jeroglíficos egipcios, ¿no? Evidentemente. Y él dice que en realidad, más que ser un sistema, un abjad, su propuesta es que la escritura egipcia es un silabario, ¿no? O sea, que no es en realidad un abjad como tal, ¿no? Sino más bien son templetes silábicos, ¿no? Y lo demuestra, ¿no? Entonces, por ahí si quieren les subo la tesis, si están interesados en el tema, ¿no? Yo en estos días estoy muy clavado
con los egipcios, ¿no? He estado viendo documentales en la mañana, fue lo primero que hice en despertarme. Ahí vi un documental de la pirámide de Keops, ¿no? Hay un francés que parece que demostró cómo se construyó, ¿no? Está increíble, ¿no? A partir como de rampas internas, porque se mete a la pirámide, ¿no? Y la hipótesis es muy plausible, ¿no? O sea, hay cosas que todavía no se explican. ¿Cómo meten así bloques de 60 toneladas, ¿no? O sea, es una cosa inverosímil, ¿no? Y con esa estructura y bueno, pero parece que es la hipótesis más, ¿cómo decirlo? Pues la más aceptada actualmente. Y pues nada, voy a seguir. ¿Tienen algún comentario? No. Vale. Hablando de sueños, justamente sueño que estaba en Keops, por eso empecé a clavarme más en lo de Egipto. Fenicio, vamos con esto, ¿no? Eh, que con la escritura fenicia, ¿no? Se fue reconociendo la gradual pictorización de las letras finales, ¿no? A finales del siglo primero y dentro de unos siglos el fenicio más angular y las escrituras arameas más cursivas, ¿no? O sea, hay estilos también de trazo. Durante ese milenio, los comerciantes fenicios llevaron sus escrituras desde el Levante a través del Mediterráneo a Anatolia, perdón, el norte de África, Sicilia, Italia e Iberia, mientras que el arameo se expandió desde el idioma de las ciudades-estado en el norte de Siria hasta convertirse en el lenguaje administrativo de los imperios en el cercano oriente, hasta al menos algunas áreas. La conquista árabe en el siglo VII después de Cristo. O sea, ahí está todo esto que les decía, ¿no? Como históricamente durante siglos, no, o sea, no solo se comerciaba mercancía, no solo se comerciaba riquezas, se comerciaba también cultura, se comerciaba escritura, ¿no? Se comerciaban lenguas. Entonces, pensar que hubo insisto, ¿no? Esta autonomía indoeuropea, pues nada más no es así, ¿no? Es claro que tenemos estas influencias. El arameo. Una innovación muy significativa en la ortografía aramea es el uso de ciertas letras consonánticas para marcar, además, la presencia de un diptongo o una vocal larga, como I, ¿no? O U. Esto se le llama eh, madres de la lectura, ¿no? O en este sentido, matajes, ¿no? Aquí están, ¿no? Esta es estrictamente, ¿no? Cómo del arameo se derivaron algunas letras germánicas e iranias, ¿sí? Y por aquí vamos a buscar bueno, aquí están las vocales, ¿no? Digamos, sería como el background, ¿no? Semítico, ¿no? O el fondo semítico, y como habíamos visto, ¿no? Estos abjacts sí fueron influenciando a las escrituras medias de Irán, ¿no? Y bueno, este es lo primero que veíamos hace un ratito, ¿no? Cómo los diversos sistemas semíticos, que no necesariamente representaban lenguas 100% de la rama semítica, podían haber representado otras lenguas amazighes incluso, ¿no? Que sí están correlacionadas con esta familia, pero no son necesariamente semíticas, sino también de Marruecos o del norte de África, ¿no? Bueno, déjame ver si aquí tenemos el equivalente. No parece. Bueno, pueden ver las escrituras ya que van hacia el camino al volverse alfabetos, ¿no? eh, s- Dejan de ser divertidos, ¿no? O sea, los logogramas que vimos la semana pasada con dibujos, ¿no? Son más increíbles porque cada dibujo representa una idea o representa un determinativo, o pues, es un tipo de clasificador o referencial, pero estas pues ya van más hacia la representación glotográfica, ¿no? Ya se toman muy en serio el representar una lengua a partir de lo fonográfico, es decir, que es el sonido, ¿no? Por medio, por lo menos, de estas tres instancias que estamos viendo, un sonido aislado, ¿no? Que es nuestra escritura alfabética,
una sílaba o un abject, ¿no? Estas, digamos, son las tres grandes estructuras. Ok. Si tienen dudas, me dicen, ¿no? No, Hebreo cuadrado. Octavio, pues sí La me gustaría hacer sí, una aclaración para todos porque es algo que dijimos al principio y que sí me gustaría que quedara aquí claro porque Octavio hace tiempo dice que la escritura es un dialecto de la lengua, no es una representación, ¿no? Sino un dialecto independiente, no se escribe lo que se habla. Y es algo que Octavio viene diciendo desde hace muchos años y me parece fundamental porque ahora con este recorrido que está haciendo, sí me parece crucial ver que hay un tránsito de lo incomprensible a lo representativo. O sea, poco a poco nos está llevando a las lenguas, pues a las grafías que representan sonidos, ¿no? Y eso hace justo que perdamos la cuestión dialectal de la que hablaba Octavio. Por eso creo que es importante tener muy presente todo lo que había venido diciendo, ¿no? Hasta ahorita para lo que viene. Perdón que interrumpa, pero creo que yo lo tengo presente todo el tiempo y ahorita se me vino a la mente que a lo mejor pues no todos lo tienen presente, ¿no? Como lo hablamos casi al principio del seminario. Nada más esa sí, parte. es exactamente. En realidad podríamos decir que por lo menos dos sistemas lingüísticos son con los que nos comunicamos, ¿no? O sea, hablando del aspecto dialectal, la oralidad y la escritura, ¿no? Y aunque se suele decir que ya escribimos de manera más informal, ¿no? Más cercana a la oralidad, no es cierto, ¿no? O sea, todas las abreviaturas que hacemos en la escritura no las hacemos a nivel oral, ¿no? Este, o sea, la informalidad de la escritura es otra. Tiene su propia lógica, ¿no? Tiene su propia evolución, tiene sus propias convenciones. Entonces, que son diversas, diferentes a las de la oralidad. Ahí radica la variante lingüística, ¿no? Que implica el español oral y el español escrito. Y eso que, o sea, sí, nuestra lengua está cercana, no es 100% fonética. Sí está cercana al ideal fonético, hay que decirlo, ¿no? Es decir, un sonido sí representa, ¿no? O sí es representado más bien por un grafo, ¿no? Que, digamos, de una forma cuasi ideal, pero como veíamos hay un montón de problemas, ¿no? Como los dígrafos, como la Q y la U, ¿no? Etcétera. Pero pensar en lenguas como el inglés o el francés es una locura, ¿no? Donde en realidad yo les digo, a ver, si tienen nociones de inglés, escriban la palabra right. ¿A qué palabra me estoy refiriendo, no? ¿No? Me estoy refiriendo a rito, right. Me estoy refiriendo a derecho, right. Me estoy refiriendo a escribir, right, ¿no? O sea, eh, tenemos exactamente, ¿no? Tres, por lo menos tres, escrituras distintas, ¿no? El inglés tiene esta característica que es más némico, ¿no? En el sentido de que la forma en que los niños aprenden las lenguas, la lengua escrita inglesa no es igual a una lengua, a la escritura aprendida por un hispano, porque aunque son alfabéticas, los sistemas son distintos. ¿Por qué creen que los anglohablantes se divierten haciendo concursos de letreo, ¿no? De spelling, y hacen concursos nacionales y todo esto? Justo por el sistema, su sistema que es más de memoria. O sea, el inglés en ese sentido se parece más a la adquisición de lectura del chino, ¿no? Porque tres unidades como write, 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 con ortografía distinta, ¿no? Más bien la diferencia ortográfica hace que cambie el significado, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Tenemos write y tenemos write, por ejemplo, de estas dos que puse, ¿no? Únicamente eso hace que el significado cambie, ¿no? La forma de la palabra. Bueno, ¿vamos bien?
Eh, la escritura aramea, entonces, utilizada para escribir hebreo desde alrededor del siglo V antes de nuestra era, en las que las indicaciones vocálicas, que son los puntitos que les decía, han estado opcionalmente disponibles desde finales del primer milenio después de Cristo. Ha sido adaptada para escribir muchas lenguas judías, es decir, vernáculos de las comunidades judías, como el ladino, el judío persa. Sin embargo, el yiddish en la ortografía contemporánea ha convertido el abjad hebreo, con esta puntuación vocálica, en un verdadero alfabeto con una letra para cada consonante y vocal. Es decir, el yiddish rompe ese molde porque el yiddish hace que... El yiddish es una variante del alemán, ¿no? Es una lengua germánica. Hagan de cuenta que fueron germánicos que se volvieron al judaísmo. Entonces, con esa identidad, ¿no? Adoptaron toda la cultura, incluyendo la escritura, y dejaron de usar esta escritura hebrea como abjad y la convirtieron en pleno alfabeto, ¿no? Así tal cual, ¿no? Consonante vocal, consonante vocal. Claro que no con las convenciones que nosotros tenemos, no con el alfabeto latino, ¿no? Sino que con cada una de los rasgos de consonánticos originales los alfabetos hebreos, ¿no? Algunas de las letras vocálicas tienen la apariencia de una letra consonante más un punto vocálico, pero estas son combinaciones inseparables y los puntos vocálicos no se pueden asociar indiscriminadamente con otras consonantes, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Siríaco, vamos acá. Eh, a medida que las escrituras del persa medio tomaron su propio camino, hacia el siglo III después de Cristo, los misioneros maniqueos y cristianos y las comunidades a las que servían comenzaron a escribir lenguas iraníes en las variedades extranjero, ¿no? Añadiendo este tipo de elementos y nestoriana, ¿no? O sea, sonidos como la ya o la za, ¿no? Fueron añadidos también por los cambios lingüísticos. Recuerden, una de las cosas que yo quiero hacerles notar nuevamente, y lo veíamos al inicio, ¿no? Ahora que Jorge habla de la diferencia dialectal entre escritura y oralidad, ¿por qué, si nos preguntamos el inglés y el francés, por qué sus escrituras son tan distintas de la lengua oral? ¿Por qué? Porque no representan, ¿no? Bueno, no la oralidad, pues. Entonces, ¿cuál es la función de una escritura así? Para eso estamos aquí, para que nos digas. El cambio es radicalmente diferente. Ahí lo que está en función es el tiempo. El tiempo del cambio de las escrituras es mucho más lento, ¿no? Tiene su propia lógica, ¿no? El cambio de las lenguas orales es abismalmente rápido en relación a cómo cambian las escrituras. El tiempo es la clave, ¿no? O sea, ¿por qué les digo esto? Porque efectivamente pensar en cómo el inglés y el francés sus escrituras fueron anquilosándose en etapas antiguas, ¿no? Mientras que la lengua seguía avanzando a velocidades así tremendas. Había, por ejemplo, en español un grupo de latinoamericanos que propusieron un solo alfabeto, ¿no? O sea, quitar los dígrafos. Y eso los había comentado en alguna sesión. O sea, que en vez de tener tres elementos gráficos para un sonido, por ejemplo, para este sonido, pues que quedara solo uno de ellos, ¿no? Estaban proponiendo por ejemplo, inicial. ¿Por qué? Bueno, porque decían, pues es que si seguimos los principios del español, pues lo mejor sería escribir así, ¿no? Entonces, algo así como el tipo o la que hace, ¿no? O sea, ese sería el ideal. Si hubiera ganado porque era una propuesta muy seria, hecha por escritores, ¿no? Y académicos, si hubiera ganado esa forma de representar, pues estaríamos escribiendo así, ¿no? Sería, creo que más divertido, ¿no? Este, Vamos entonces con el árabe. Con la llegada del Islam en el siglo VII,
Después de Cristo, el idioma persa pasó a escribirse con la escritura árabe, otro descendiente de la rama aramea. Sus 28 letras consonánticas se complementaron, bueno, con estas que están aquí, para sonidos que no se encuentran en árabe. Esto marcó el patrón para otros idiomas del mundo islámico, incluidos el kurdo, el pastún, el cachemir, el sindhi y el urdu, ¿no? Ahorita vemos la tabla. Las vocales largas se escriben con estos puntitos o marcas obligatorias, con la rara opción de indicar una vocal corta con una marca similar a un diacrítico sobre o debajo de la consonante que la sigue. Sin embargo, el kurdo y el cachemir han desarrollado sistemas para incluir de manera obligatoria todas las vocales como letras completas en la línea de escritura. Estamos en el camino, ¿no? Entre templetes consonánticos y alfabetos, ¿no? Esto fue lo que fue motivando lo que ahora es, digamos, los alfabetos. Aquí está esto que nos está comentando, ¿no? Estos puntitos precisamente que vemos son las vocales, ¿no? Y en los diversos grupos, ¿no? Obviamente, como el más representativo es el grupo arábigo, ahí están estos, ¿no? Entonces, ahí donde vean estos puntitos, están señalando vocales, ¿no? Y la pregunta es si en realidad esto está funcionando más bien o no estaría funcionando más bien ya como un elemento silábico, etcétera. Hay discusión sobre esto, ¿va? ¿A qué más? Ok, sigo. Una adaptación sorprendente de la escritura árabe es el alfabeto Ibeji, en el cual las primeras 9 letras se toman de números, las siguientes 9 de un conjunto anterior de números, las siguientes 6, usadas principalmente en préstamos lingüísticos, provienen de otras letras o del persa, y las últimas 14 directamente del árabe, ¿no? Aquí está, en realidad, bueno, también surgen estas cosas interesantes, ¿no? Por medio de idiosincrasia, por medio de eh, identidad, hay cambios, ¿no? Para escribir diferente de los grupos, se toman prestadas, digamos, elementos gráficos y se construyen sus propios sistemas, ¿no? Eh, no voy a hablar de escrituras asiáticas, que hubiera estado genial hablar de escrituras asiáticas acá, ¿no? Por ejemplo, la gestación del coreano, ¿no? Es fascinante, de la escritura coreana, que no tiene nada que ver con el chino ni el japonés, ¿no? O sea, no sé si saben la historia efectivamente cómo la escritura japonesa fue influenciada históricamente por la China, ¿no? Y además los japoneses idearon, un poco aquí como esto que describíamos con esta escritura que estamos viendo, ¿no? Sus propios sistemas de representación son dos silabarios, ¿no? Hiragana y katakana, y aparte los kanjis, ¿no? Que son un conjunto de miles de logogramas para representar ideas que fueron tomados, sí, de la cultura china, pero el coreano es una dimensión así de otro planeta, ¿no? El coreano es una especie de escritura más parecida a un alfabeto, ¿sí? Y que tiene motivaciones muy hermosas. Por ejemplo, si subes la lengua, si la haces para atrás, si la haces para adelante, eso está representado en su escritura, ¿no? También tienen esta cuestión ritual, ¿no? De cómo configuran los elementos y juegan con el yin y el yang y la posición de los elementos. Por eso sí es una escritura asiática, pero si ustedes la ven es así radicalmente distinta a la china y a la japonesa, ¿no? Que ya se parecen mucho históricamente hablando. De hecho, sí, en coreano todos son boquitas, ¿no? Sí, son como, tienen esta motivación, ¿no? Ujú. De la posición de la boca o el redondamiento de los labios también, ¿no? Sí, sí, sí. Justo tomé el curso de chino, japonés y coreano. Y pues el coreano Ajá. es facilísimo, facilísimo, ¿no? Solo hay que aprenderse las fórmulas, que además creo que lo puedes comentar. Es curioso, ¿no? Porque de pronto hay fórmulas afirmativas, negativas, preguntas que sí comparten el japonés y el coreano, aunque no en la escritura, pero comparten las fórmulas, los esquemas exactos de escritura. Es fácil aprender porque es así, ¿no? Tienes que terminar así, empezar así, si es pregunta es Ujú. esto. Y lo comparten íntegramente el coreano y el japonés, pero pues, las grafías no tienen nada que ver. Nada que ver. Y aunque Sí. los kanjis japoneses
son idénticos de pronto a las grafías chinas, tampoco tienen nada que ver. No, no, cambiaron su significado radicalmente. Sí, pero en esas lenguas me parece algo fascinante por lo que estamos pensando, justo que compartan lenguas en las, digo, que compartan esquemas en la estructuración de la lengua, eh, es fascinante cuando no comparten escritura. Y cuando comparten escritura que no tenga nada que ver, como el japonés y el chino, también es fascinante, ¿no? Porque de verdad, Sí, impresionante, los kanjis, es que no sé cómo se dicen en chino, pero el kanji es idéntico lo que se escribe en japonés y en chino, pero no significan lo mismo, nada que ver. no, 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 Ya, perdón. cambiaron radicalmente, ¿no? Em, por ejemplo, ahí va la pregunta. ¿Cómo pronuncian? Es una palabra náhuatl, que la podemos ver escrita así en cualquier lugar. ¿Cómo lo pronuncian? ¿Quién la pronuncia? Es con nuestra escritura latina, ¿no? Que propusieron los... Es más, tiene dos escrituras esta misma palabra. Así la pueden encontrar en documentos antiguos. Tecutli, pero la otra Teuctli. Algo, puede ser Tecutli o Teuctli, ¿no? Este, ahorita les digo esto por esto que estamos comentando, porque me acordé. ¿Vieron una serie que se llama Hernán? ¿No? Que es sobre la conquista y la llegada de Hernán Cortés. Y y bueno, tuvieron a bien, y es interesante, ¿no? De jugar con las lenguas, el maya, el náhuatl y el español, ¿no? De esa época. Y solo por esta palabra me di cuenta que la actriz que está hablando náhuatl, que es la Malinche, no habla náhuatl, ¿no? Solo por esta palabra supe que se memorizó los diálogos en náhuatl y que no es hablante nativa de náhuatl. Porque algo muy simple, ¿no? Este, que se puede, que se puede notar. El náhuatl como vocal no tiene U, no tiene U, no existe en este náhuatl no existe una U. Entonces, más bien estos dígrafos están representando una consonante. Una consonante que sí labializada es como una K, pero U no existe en náhuatl. Entonces, es como teuxtle, teuxtle, ¿no? No, algo así, ¿no? Entonces, pero la actriz decía Tecutli, ¿no? Dije, "Ay, no, ella no habla náhuatl, ¿no?" Entonces, este tipo de cosas, pues también las develan las escrituras, ¿no? Vale. Vamos con los griegos, entonces. Eh, vamos a hablar cómo fue derivándose la escritura griega. Dice el texto, en un lugar que no se puede precisar con mucha confianza y una fecha que se puede establecer con seguridad alrededor del 800 antes de Cristo, el Abjad fenicio dio origen al alfabeto griego, ¿no? Que es un alfabeto de escritura que anota tanto consonantes como vocales con letras iguales, ¿no? Eso lo conocemos perfectamente por nuestro sistema de escritura. Esto no ocurrió porque las lenguas indoeuropeas necesiten escribir vocales más que las lenguas semíticas, ni por cuenta de algún genio griego o ario. Más bien, al igual que el egipcio con el sumerio y el semítico con el egipcio, sucedió porque el primer escriba griego no entendió completamente el sistema de escritura que estaba imitando. Eso clásico, ¿no? Que los escribas hagan cambios así fundamentales, ¿no? Y por cierto que uno de ellos, ¿no? O sea, vamos a pensarlo así, este, un, los textos iniciales en griego no tenían espacios. ¿Sabían esto? O sea, se escribía por completo toda una cadena enunciativa y únicamente cortadas para cambiar de renglón. Pero no había espacios, no había estos espacios en blancos que ahora conocemos como palabras gráficas, ¿no? Entonces, eso produjo un montón de fenómenos muy interesantes, que para leer un texto así tenías que antes oralizarlo.
O sea, la práctica de lectura en voz baja en la antigüedad era casi nula, porque es bien difícil, ¿no? Asimilar una cadena textual completamente seguida. Y a propósito de esto que dice el texto de los escribas, ¿no? Fueron precisamente unos monjes irlandeses quienes al no entender nada empezaron a segmentar con espacios en blanco. Eso en la Edad Media, ¿no? En realidad, gracias a esos monjes irlandeses que empezaron a glosar textos antiguos, es que podemos tener lectura silenciosa masiva, ¿no? Este, es muy interesante. Hay dos textos que les recomiendo, uno que se llama Space Between Words, ¿no? O sea, espacio entre palabras, de Paul Sanger. Él hace una historia precisamente de Sanger, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? De, del nacimiento de los espacios, ¿no? Describe varios textos antiguos de lo que se llama scriptum continua, ¿no? Escritura continua. Y otro autor que se llama Parkers, el texto se llama Pausa y Efecto. Tiene un subtítulo, pero no me acuerdo cuál es, ¿no? Y también trabaja lo mismo, ¿no? Cómo fue naciendo a partir de estas escrituras los espacios en blanco y consolidándose lo que actualmente tenemos por palabra escrita, ¿no? Que por cierto, si me siguieron en este punto, ese es mi tema de doctorado, ¿no? Solo que lo que estoy haciendo es trabajando esto en el náhuatl, ¿no? Es decir, cómo los escribas adoptaron un sistema de escritura que no representaba su lengua, ¿no? O sea, cómo fueron concibiendo y construyendo la noción de palabra y de ahí, pues, estos textos maravillosos de los cantares y documentos antiguos para probar estas ideas. Pues ya, hasta acá, voy a seguirlo. Eh, los primeros escritores griegos que recibieron una explicación de un escriba fenicio no comprendieron lo que el fenicio estaba diciendo. Entendieron el concepto de que cada letra representaba el primer sonido de su nombre, ¿no? Como Bait, Dalt, Galm, etcétera, pero simplemente no captaron los primeros sonidos de algunos nombres, ¿no? Como este cierre glotal como ¿no? Eh, Porque estos sonidos no eran fonémicos en el idioma griego. Esto pasó también entre el náhuatl y el español, ¿sí? Hay un sonido que casi no se registró, que es como un cierre glotal, ¿no? Como y como este, los monjes, los misioneros, pues oían nada más que hablaban así, pero no sabían que era una consonante, no lo escribieron, porque no les parecía eso una consonante. Y si era una consonante, ¿no? Lo mismo pasó, vean, entre el fenicio y el griego. Exactamente, ¿no? Si hay un sonido en tu lengua y tú quieres inventar o adoptar un sistema de escritura, pero pues en la otra lengua de lo que estás tomando no es relevante, no lo pelas, ¿no? O sea, completamente lo elides, ¿no? Dice, así pensaron que la alp, yod, etcétera, representaban A, I, O. O sea, vean, vocales, ¿no? Esto no habría ocurrido si la fuente del alfabeto griego hubiera sido un antepasado arameo, ya que los puntitos estos que vimos, ¿no? Habrían estado disponibles para indicar las vocales. La letra fenicia wa se dividió en estas dos. Esta se suele encontrar todavía en textos muy arcaicos griegos, ¿sí? Por ejemplo, en las líricas de Homero se suele encontrar todavía o la suelen transcribir algunos de ellos, ¿no? Y esta otra, ¿no? Pronto se añadieron letras para dos vocales largas, como las mayúsculas. Recuerden que también el alfabeto griego minúsculo fue tardío, ¿no? El original, el que durante años se escribió sin espacios, insisto, fue el de mayúsculas. El de minúsculas también fue, me parece, una invención también medieval, ¿no? De los caracteres de alfabeto griego, ¿no? Esta es la tomada de het, ¿no? Para el dialecto y no tenía una ja o una o, una omega larga, ¿no? Variante gráfica de Omicron, ¿no? Bien, el alfabeto griego se extendió rápidamente por el mundo de habla griega con adaptaciones locales que reflejaban necesidades locales. Los alfabetos epicóricos han sido clasificados desde Krishrov, perdón, según los colores que utilizó en su mapa. Los alfabetos verdes no tienen las
no tiene letras adicionales más allá de la última letra fenicia, la ta. Los alfabetos rojos tienen la fa, la psa. No, aquí este está mal, no. Este es la psi, ¿no? La psa, la xa. Los alfabetos azul oscuro tienen la xa, la psa, de psicología, ¿no? Mientras que los alfabetos azul claro tienen esta, la xa y la psa, ¿no? Ok. eh, en 403, 402 antes de Cristo se emitió un decreto que estandarizó el alfabeto según el uso ateniense, sin ja o wa, ¿no? Un alfabeto solo oscuro. Las formas minúsculas actuales se desarrollaron en la época bizantina, lo que les dije, ¿no? Justamente que son, las minúsculas del griego son posteriores, ¿no? Y los acentos y aspiraciones aparecen esporádicamente ya en el siglo II, pero su uso no se volvió riguroso hasta el 800 después de Cristo. O sea, hay unas cosas que se llaman espíritus, ¿no? Espíritu suave o espíritu fuerte o áspero, ¿no? Que son este tipo de acentos y aspiraciones que hacen que una palabra se pronuncie distinto, ¿no? Como heu en vez de eu, ¿no? Con un signo inicial. Y que, bueno, esto también fue como consolidado mucho después de cómo el alfabeto griego se fue creando. El idioma bactriano iraní fue escrito con un alfabeto griego al que se le añadió una letra extra para una sibilante con la forma, bueno, esta forma, y era la sha, ¿no? Esta sonaba así entre los siglos 4 y 8 después de Cristo. Vean, se usó un alfabeto griego para representar una lengua iraní antigua, ¿no? Es lo que estamos viendo. O sea, lo que pasó con nuestras lenguas originarias, ¿no? Se usaron alfabetos latinos para representarlas, ¿no? Ahora imagínense cómo representar una lengua tan compleja como, y el zapoteco no es tan complejo, pero sí mucho más fonológicamente que el náhuatl, ¿no? O para representar estos sonidos que tiene el maya, que son las eyectivas, ¿no? Que suena como ¿no? ¿Y cómo representas eso en una lengua con un alfabeto que no tiene, ¿no? O sea, es muy interesante todos estos fenómenos de contacto que tuvieron y las invenciones que tuvieron que hacer los escribanos de todo el mundo, ¿no? O sea, pongo ejemplos similares como para que se vaya entendiendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Aquí está entonces como las influencias de los alfabetos griegos, ¿no? Obviamente, no se puede negar, insisto, la influencia semítica, ajá, para la eh, adopción de estos caracteres, ¿no? Y el forjamiento del alfabeto, ¿vale? Entonces tenemos aquí ya el clásico, ¿no? Ya el bizantino, que ya así muy refinado con mayúsculas y minúsculas, que este es el que ya se enseña, ¿no? O sea, la escritura bizantina es la que ustedes abren cualquier gramática en el mundo de griego antiguo y pues ya encuentran únicamente todo refinado de acuerdo a las propuestas bizantinas, con acentos, vocales largas, vocales cortas, aspiraciones, puntos, espacios, mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Y ya llegamos a casa. Alfabetos itálicos, ¿no? Eh, los alfabetos de lenguas itálicas no pueden considerarse de forma aislada de su trastorno etrusco. Un alfabeto rojo fue adoptado de una comunidad griega en Cumas, cerca de Nápoles, a principios del siglo 8 a.C. Los sonidos ba, da, ga, o no ocurren en el etrusco y las letras con esos valores, perdón, con valores velares como la K, ¿no? Aparecen en distribución complementaria para K, es decir, se alternan, ¿no? Antes de vocales frontales, centrales y posteriores respectivamente. ¿Qué quiere decir todo este trabalenguas de lo que estamos diciendo, no? ¿Se acuerdan que les mostré el alfabeto fonético internacional en una sesión?
y que ahí vimos cómo la boquita, a ver, de una vez se los muestro, déjenme dejar compartir pantalla, les voy explicando esto y les muestro esto. Cómo una boquita, según el alfabeto fonético internacional, representa el trapezoide de las vocales y consonantes. Segundo, lo encuentro rápido. Ah, creo que en inglés. Uy, que no lo encuentro. Segundito. Aquí está. Bueno, no lo estoy encontrando, pero bueno, les cuento entonces por qué no lo estoy encontrando. Igual uso este. Sí, no importa. ¿Se ve mi pantalla? Esto no es todo, es nada más una parte de vocales, ¿no? Y esto es una adaptación que hice de las consonantes del náhuatl, entonces no, o sea, con la motivación del alfabeto fonético internacional, pero la idea es esta, más bien la que les quiero mostrar, ¿no? En este tenemos un trapezoide de las vocales y como les decía, hay que pensar que es una persona viendo desde nuestro punto de vista de espectador hacia nuestra izquierda. Entonces, aquí arriba, imagínense que estos son sus dientes superiores. Ajá. Y aquí arriba, pues está como por acá la nariz, ¿no? Entonces está viendo hacia allá. Y entonces esta parte hacia atrás es donde está la úvula o la campanilla, ¿no? Esa es la motivación que tiene este trapezoide. Las vocales cerradas hacen que la boca se aproxime y las vocales abiertas hacen que la mandíbula descienda. ¿Sí? Y tenemos vocales medias donde la boca ni abre mucho ni cierra mucho, entonces queda en este término medio. Y luego, ¿cómo consideramos una vocal anterior o posterior? Si la lengua se hace hacia adelante o si la lengua retrocede. Y tenemos igual vocales al centro, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo ese texto es que en los alfabetos itálicos antiguos se usaban ciertas consonantes para vocales en las cuales la lengua se hace hacia adelante y otras consonantes parecidas para las cuales la lengua se hace para atrás. Pero en términos estrictos sería el mismo sonido, ¿no? Eso es lo que les leí al último y por eso quise hacer esta breve pausa, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿No? Dice, aparecen en distribución complementaria antes de vocales frontales, lo que les acabo de explicar, centrales y posteriores respectivamente, ¿no? O sea, son estos tres puntos donde la lengua se va adelantando, quedando en una posición neutra o retrocediendo, ¿no? Estas características y desarrollos históricos internos del etrusco permitieron a Lejeune datar las transmisiones del alfabeto a lenguas itálicas. Las advertencias de Cristofani de que las dataciones seguras de muchos sitios etruscos recién excavados deben tenerse en cuenta en los estudios históricos aparentemente no han sido consideradas. Lejeune enumera las primeras evidencias de los alfabetos epicóricos itálicos de la siguiente manera. Siglo 7 a.C., Falisco y latín, pero esto fue antes de que se demostrara que la fíbula de Preneste era una falsificación. La inscripción latina más temprana en realidad es del siglo VI tardío, aunque ver Pochetti en este manual para la... Bueno, etcétera. Bueno, hay debate, ¿no? Siglo V, venético y probablemente umbro, no testiguado hasta el siglo II. Siglo IV, osco y probablemente lepóntico,
posteriormente utilizado para su lengua celta hermana, el galo cisalpino. El conocimiento del alfabeto griego se evidencia por estos hechos. El falisco, latín, venético y lepóntico resucitaron O, el latín osco umbro, perdón, revivieron B y D, usando el último para algún sonido helenificado. Y el osco usó C para G. El venético encontró diferentes fuentes para letras oclusivas sordas, ¿no? Es decir, como la psa, ¿no? Etcétera, representaban D, B y G, ¿no? Una peculiaridad compartida por las variedades del sur, etrusco y el venético, es la puntuación silábica. La explicación, aunque no la razón, fue descubierta por Vetter. La sílaba no marcada es consonante vocal. Esto es importante, ahorita les voy a decir por qué. Y los segmentos que causan una desviación de la norma, es decir, las vocales iniciales y consonantes finales, se marcan con un punto a cada lado, ¿no? A ver si tenemos un ejemplo. Bueno, vean aquí el inicio, ¿no? O la motivación de nuestro alfabeto, cómo se tomó sobre todo del etrusco, que fue la primera influencia, ¿no? De aquí se toma el alfabeto latino y se va moldeando hacia, pues, las formas que conocemos actualmente, ¿no? Hubo diversas variaciones, ¿no? Que aquí se explican de estas lenguas itálicas, ¿no? Y incluso hasta ¿cómo se llama? El celta, ¿sí? Y de hecho, eh, no recuerdo si Graves, tú te acuerdas, Jorge, habla del etrusco y la influencia que tuvo en el alfabeto de los árboles. La verdad no me acuerdo, ¿no? Creo que no, ¿eh? Pero No, ahí no habla de eso. la bien es Alejandra. ¿Pero qué? Ahí la que se la sabe bien es Alejandra, porque es la que lo ha trabajado más. Pero no está. ¿Sí me oyen? ¿Me trabé? No, sí te escucha. Octavio es entonces el que no escucha. Octavio, ¿estás? Hola. Ya. Sí, como que creo que se fue mi señal un momento porque te escuché bien cortado. Ah, ya. Nada más te decía que Alejandra es la que sabe bien porque ella es la que lo trabajó un ratote. Pero yo no me acuerdo, creo yo que no. Ok. Bueno, ya vamos a más de la mitad del texto. No quiero seguir por el momento. Les dije que nada más quería trabajar hoy una hora, ¿no? Porque es un texto, sí, hay que detenerse a explicar tecnicismos y no los quiero abrumar con eso, entonces vámonos despacio mejor, ¿va? Más bien, ¿quisieran comentar algo? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿ya me oyes? Sí, Has. Octavio, no te oigo. Sí, sí te escucho. Espera, porque algo hice aquí mal. No escuchas a nadie, Jas, ¿o sí? Ok, yo no te oigo, Octavio. Y pues no tiene caso que te diga lo que te voy a decir si no voy a oír mi respuesta. Bajaste el volumen. Bajé el volumen. Ah, no, espérate, ¿a mí sí me oyes? A ver. ¿A mí sí me oyes, Jas? ¿A mí me No, sí oyes? está hasta arriba. No sé si oye alguien. Jas, Has. ¿a mí me oyes? No, ¿O no oigo. Rosaura te habló, tampoco la oyes? ¿A mí me oyes? No, No. Ah, entonces, ¿por qué dices que no? Entonces, ¿cómo contestaste? ¿A mí me oyes, Has? es que sí estaba oyendo bien, pero algo hice ahorita aquí con mi teléfono que ya no oigo nada. Bueno, Salte. voy a decírtelo, me hablas un poco fuerte, ¿no? Porque sí oigo leve. Octavio, cada vez nos alejamos más del indoeuropeo, ¿cierto? Ahora, en el coche venía oyendo un poco, oí que hablaste del sumerio, que hablaste ay, se me fue, Anatolia. Según lo que yo he leído de este rollo,
En Anatolia es una de las partes donde se cree que inició el indoeuropeo. Mi pregunta es esta. Tú has dicho varias veces que el indoeuropeo no hay, no existe, que fue inventado, ¿cierto? Ok. Ahora, los autores que tú estás viendo, con los que nos expones, han dicho que no existe el indoeuropeo o es una teoría tuya. ¿Me escuchas? No sé si me vas a escuchar. ¿Me escuchas, Jas? Fuerte. Sí. Mira, ahorita lo que estamos viendo en realidad, de hecho parece que me alejé, pero estamos en el núcleo de lo indoeuropeo, ¿no? Porque el paper, el artículo que estamos viendo, es en realidad una revisión de las escrituras de todas las lenguas indoeuropeas, las que tomaron escritura. Entonces, no es, ¿cómo decirlo?, un alejamiento del problema, es más bien ver cómo culturalmente se mitificó eso que se llama indoeuropeo. El problema, como he dicho, es que se considera como una gestación de identidad aislada sin la presencia de otros grupos afroasiáticos, por ejemplo, o semíticos. Entonces, en ese caso, como un grupo identitario autónomo no existe, no existió. En ese sentido, no se puede comprobar su existencia como un grupo solo, aislado. ¿Me entiendes? Tiene que mostrarse de acuerdo al contacto con un montón de culturas en diversas épocas. Ok, desde un principio vimos que no era de un solo grupo aislado, que habían sido varios grupos, creo que. Incluso tú pusiste una vez un mapita donde hubo una, pues medio polémica de que si habían sido al mismo tiempo en el mismo lugar, si te acuerdas que eran un par como de montañitas. Ujú. Ok, y entonces ahí ya, desde ahí ya hablábamos de que eran varios, no nada más un solo grupo. Así es. ¿Voy bien? Sí, Has. Ok, entonces no te estás alejando del indoeuropeo, a pesar de que me dijiste hace, no sé, como 3 sesiones o 4, que te dije, entonces ya se terminó el seminario. ¿Sí? Sí, no, no. De hecho, estamos trabajando con la expresión cultural que es la escritura y que, o sea, no quisiera obviar todo este fenómeno cultural que es muy importante para explicar cómo se fueron gestando muchas identidades a partir de esta tecnología que per se es la escritura, ¿no? Ujú. Ok, ok, gracias, Octavio. Vale, Has. Se fue esta persona que decía Yael Vite. ¿Quién era? No tengo idea. Era mi invitada. Ah, Ah, sí. Sí. ¿Y por qué se fue? No sé, creo que iba a atender paciente, pero la verdad no sabría todavía. Ah, bueno, ojalá le haya llamado la atención porque falta la parte conclusiva. Se va a la mera hora. Sí, sí fue en lo bueno. Pero la bueno. siguiente sesión voy a hablar el alfabeto de los árboles. Ah, sí. Ah, Sí, no porque de sé. hecho viene en este texto, estoy sorprendido, ¿no? O sea, a pesar de ser un texto tan técnico, tiene un pequeño apartado sobre el alfabeto de los árboles. Qué emoción. Ujú. Qué Entonces, emoción. allá vamos. Porque es, o sea, se tiene que hablar de él porque es una lengua indoeuropea, ¿no? Las lenguas celtas son lenguas indoeuropeas. No sé si alguien más va a comentar. No sé si me escuchan. Yo solo una pregunta. Ah, sí, Rosaura. Cuando lo del códice Boyle, ese, que sí que no está descifrado, ¿de qué regiones o en qué regiones se ha encontrado? Mira, no recuerdo muy bien, según yo, ha sido como
este, movido de lugar en Europa, ¿no? Entonces, no sé si es de Europa oriental o occidental, ¿no? Pero los coleccionistas que lo han tenido, pues lo adquirieron por ahí, ¿no? Muchos dicen que es de origen asiático, pero no, o sea, el origen no se sabe. O sea, Pero no está junto, o sea, si varios coleccionistas lo tienen, está como disperso todavía, es que no, más no ha, bien no ha me refiero estado junto con, que ha cambiado de manos de coleccionistas, ¿no? El mismo volumen. nada más hay uno, un Sí, volumen. sí. Y entonces ¿de dónde salió? Y la época todavía no sabían, solo la Edad Media. O sea, sí, por la datación de que han hecho, sí, y el papel y todo eso de Edad Media, ¿no? Y solo hay uno. Solo hay uno. O sea, ya lo puedes comprar, ya lo digitalizaron y todo, ya puedes comprar una copia, ¿no? Ahora, pero te Intentar hacer preguntaba, desciframiento. O ajá, piratearlo. ¿Cómo? por lo que decía que tenía como formas de plantas y muchas como, no sé, signos como femeninos o lo que sea. Sí. Pero no tiene nada que ver nada con la prohibición de que escribieran eh, en la Edad Media cuando decían que era como la cacería de brujas en la Inquisición, que, que eran mujeres como que escribían, pero que como oculto, nada, o no saben. Pues yo no puedo descartar lo que Ah, estás diciendo, ¿no? O sea, en realidad suena muy plausible. mira, ya, gracias. De nada, de nada. O sea, igual voy a intentar subirles una versión al grupo para que se deleiten, ¿no? Es un códice divertido y pues, quién sabe. Gracias, sí. Sí. Octavio, con la sesión de hoy me llama mucho la atención algo y creo que podemos ir como asentando algunas cosas. Si la agricultura viene de un lado, la ganadería de otro, la escritura de otro, podríamos empezar a pensar que lo indoeuropeo no es el origen, sino la condensación. Sí. Estaba pensando dos cosas, ¿no? Em, Hace tiempo estaba caminando por la Avenida Pacífico porque, me acordé, vi un perro que andaba huyendo por ahí, lo traté de agarrar y una cosa igual a otra, y de repente sale de atrás, donde está el pueblo de la Candelaria, sale una procesión, ¿no? Traen un niño Dios grandote, ¿no? Diferente al que conocemos, ¿no? Al común, pero es finalmente un niño Dios. Y lo traen y están echando cohetes y están haciendo como una festividad, ¿no? Relativa a eso, porque lo llevan en una, lo llevan en una, como estas cosas, ¿no? Como una tarimita que van cargando y lo llevan allí sentado y todo. Lo que me parece fascinante en ese momento es que lo llevan en un Rayo McQueen, ¿no? O sea, el carro de Cars, el rojo. Mm. Está hecho el Rayo McQueen de flores, además, muy, muy bonito hecho de flores, ¿no? El rojo, el blanco, todo flores. Y ahí llevan al niño Dios, ¿no? Entonces, dices, su madre, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Rayo McQueen? ¿No? O sea, ¿en qué punto el Rayo McQueen importa? Pero también es cierto que en las pirámides de Teotihuacán, alguien me contaba, ¿no? Que el día de muertos, ¿no? Los niños traen disfraces de Batman, de fantasma, ¿no? De calabaza, o sea, lo que llaman sincretismo, ¿no? Ujú. Eh, y una vez vi en un video que además está accesible en internet, a ver si lo busco y se los mando. Una banda de estas de pueblo, de estas bandotototas, ¿no? Que traen la tuba y los tambores y todo.
una bandototota enorme, de verdad, enorme, tocando una cosa fascinante. Toda la canción, toda la canción de la pelea de Goku contra Freezer. Toda la canción, pero además impecable, ¿no? Impecable. Todo el proceso de la canción, fascinante. Entonces, me queda claro, de alguna manera, que lo que nosotros podemos ir aterrizando ahora, esto que dices es contundente, pues, ¿no? Que no podemos hablar a ciencia cierta de una escritura indoeuropea y que, sin embargo, todas las lenguas indoeuropeas se escriben, ¿no? Porque todas se escriben, ¿no? Y que Sí. todas finalmente hayan adoptado una escritura finalmente semita, o sea, finalmente árabe, ¿no? Eh, es, es, es fascinante porque entonces pareciera que con lo que hablábamos, por ejemplo, de la imitación en una o dos sesiones anteriores, eh, queda claro que algo propio, ¿no? De los seres humanos es la imitación, no sé si decir en sentido práctico, pero la imitación, es decir, que de pronto puede haber un montón de cruces culturales en donde lo que hacemos en general es adoptar, ¿no? Lo propio del otro grupo cultural sin que esto signifique una imposición, sin que esto signifique un desplazamiento, sin que esto signifique un aplastamiento de una cultura sobre otra. Más bien, pareciera de pronto que la cualidad que tenemos mientras más nos reencontramos en nosotros es la concentración, ¿no? de lo que tenemos en colectivo. Y quiero llamar la atención de esto por una razón, porque cuando hablamos de indoeuropeo hasta el momento, hemos insistido en, en, en una, en una cosa extraña. Hemos insistido en un grupo cultural que se expande y se dispersa y que incluso se habría venido a dispersar hasta América en las conquistas, hacia África en la colonización, hacia Australia en la colonización del continente y que de pronto podría llegar hasta regiones de Asia, ¿no? Por lo menos hay una Corea del Sur, un Japón que son súper occidentalizados. Y entonces pareciera que hay un éxito del grupo indoeuropeo que se dispersa. Y claro, si le atribuimos es que tengo la palabra perdida en este momento, como esta realización, digamos, esta concreción de la colectividad, le atribuimos un carácter anterior, entonces es fácil decir que hay un dueño de la anterioridad que se dispersa en todos lados. Pero si vemos que la peculiaridad de los humanos es la concentración, para realizar algo concreto de lo que todos somos, finalmente en este reconocimiento comunitario, entonces veríamos que no hay dueño de lo indoeuropeo, sino lo indoeuropeo pareciera una realización de lo humano, que sería hacer comunidad. Ahora, acá viene la cuestión no llores, Octavio es triste, pero no es tan triste, ¿no? Es que te voy a decir algo que te va a gustar. A ver, Este, en náhuatl hay una deidad que es el dueño del junto y del cerca. ajá, Así se llama. el dueño del junto y del cerca, Así se llama una deidad. ¿y qué es? Es, digamos, pues eso, el dueño del junto y del cerca. Y se llama así, dueño del Así junto. se- En Bueno, náhuatl, en náhuatl, no, pero lo estoy traduciendo al español así literal. qué chistoso, porque hay un dueño del junto y del cerca, ¿no? Habría que ver qué es junto y qué es cerca, que no es lo mismo porque están separados. Pero bueno, sigo tantito a lo que iba. Cuando
omitimos las escrituras semitas, omitimos todo Medio Oriente. Y entonces no hay indoeuropeos. Si hay una escritura indoeuropea que es necesariamente heredera semítica, entonces no hay indoeuropeo. Hay algo más grande, indoasiático, europeo, no sé. Lo fascinante, y por qué quiero llamar la atención sobre esto hoy, es porque antier bombardearon Beirut, ayer hubo una respuesta de Irán, ¿no? Que además no es por lo de Beirut, sino por el asesinato en el otro bombardeo de su líder, que mataron. Los nombres siempre se me parecen todos, entonces es un problema. Y parece que Estados Unidos está presto a una guerra en Medio Oriente, asumiendo que además los israelíes de allí no son judíos regionales, sino son europeos llevados a la región a ocupar el espacio y que poco a poco se les fue permitiendo la invasión, ¿no? La expansión territorial. Ahí están los mapas de 70 años, ¿no? Lo que ha venido pasando. Y entonces, este esfuerzo por destruir Medio Oriente, porque esa es la pretensión, que ha avanzado mucho, ha avanzado mucho. Los estados fallidos en Irak, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, los estados fallidos regionales finalmente nos hablan de cierto éxito en la destrucción de las culturas milenarias semíticas, ¿no? No sé si todo árabe es semita o no, pero digamos de las culturas de Medio Oriente, ¿no? Son culturas milenarias que tienen historia médica, historia lingüística, historia cultural, historia tecnológica, tienen, vamos, eran el centro, eran el ombligo del mundo antes del descubrimiento de América. Todo tenía que pasar por Medio Oriente, eran grupos culturales brillantes, gloriosos, esplendorosos. Y ese intento de destruirlos y ese intento de omitir esta parte en lo indoeuropeo al descartar la escritura, que me parece que es una genialidad, honestamente lo digo, una genialidad, hablar de la escritura cuando estamos tratando de pescar, que es lo indoeuropeo, e ignorar la escritura para darle nombre a lo indoeuropeo y entonces omitir que es una escritura que necesariamente viene de una región no indoeuropea, ¿no? Entonces, es una pretensión total de anular al mundo árabe y por lo tanto, eso que hoy podríamos decir que concreta, que realiza la comunidad humana en la idea de lo indoeuropeo, encuentra una oposición intelectual en estos grupos supremacistas, ¿no? En estos grupos, lo diré con esta palabra, antihumanos, que tienen una pretensión total de apropiación o destrucción. Apropiados los americanos y los africanos en la colonización, destrucción de los chinos y una gran parte del mundo árabe en la imposibilidad de colonización. Y los mongoles, ¿no? Del lado de Rusia, en lo imposible de colonizarlos. Entonces es así, esclavos, nosotros, los perdidos, los africanos, los 4 güeyes que quedan en Australia, ¿no? Exterminados o finalmente exhibidos como textos antropológicos. Y finalmente, una pretensión de exterminio del lado del mundo oriental y de Medio Oriente, que se opone, o sea, que pretende apropiarse de la concreción de lo indoeuropeo, que probablemente exista más bien como un punto de grandeza humana, pero intentan apropiarse, despojarnos de esa grandeza de lo humano, que es hacer comunidad colectiva, que además eso, mundiales, olimpiadas, desastres naturales, viajes, universidades, proyectos espaciales, proyectos, la pandemia nos lo demostró. Trabajamos todos juntos contra la pandemia. Y después de la pandemia, la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, a lo que voy es, me da la impresión que estamos llegando a algo
mucho más grande que solo alejarnos de lo indoeuropeo. No nos alejamos de lo indoeuropeo, nos alejamos de la idea de los indoeuropeos. Y por otro lado, creo que con estas sesiones de Octavio podemos empezar a observar una cosa. Hay algo que no es indoeuropeo, que no es propiamente de la comunidad humana, que pretende exterminar todo vestigio de lo humano para que solo queden dos cosas: la apropiación y la esclavitud. Y ese proyecto, y lo digo con todas sus letras porque estamos con un pie en la guerra mundial, ese proyecto está claramente vivo en Medio Oriente y está encontrando muro en dos regiones: América, que se ha pintado de rojo en los últimos años, y África, que ha logrado algunos golpes de Estado que pretenden restituir las libertades y la independencia de la región. Muy difícil, ¿eh? Pero África lo está logrando. Es decir, Estados Unidos, que es ese maldito monstruo sin tierra, sin raíz y sin pretensiones humanas, ese maldito monstruo parece que se está desgastando, pero parece que va a llevarse todo lo que pueda llevarse entre las patas, ¿no? Incluso si eso implica destruir una tercera parte de la humanidad. Es todo lo que quería comentar. Estoy muy contento con la sesión de hoy, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que conectarnos con el momento histórico en el que estamos y no podemos ignorarlo, y pues finalmente siempre soy así. Ya. Sí, totalmente de acuerdo. No es que esto sea ajeno a lo que está pasando en este momento. Pero bellísimo, ¿no? Lo de las lenguas, lo de la escritura. O sea, Sí, lo sí. revela. No hay forma de que no lo revele. Ahí está. Y se trata de callar, se trata de callar. O sea, es simplemente lo que dices de la lengua, de la escritura. Simplemente toda esta sesión y la anterior hacen imposible que concentre en la región indoeuropea. Imposible. Ya, listo. No sé si alguien más vaya a hablar. Pues creo que no, Jorge. No sé. Rosaura iba a decir algo, ¿no? No sé. Es lo mismo, decía. Ya antes habían dicho, creo, cuando decía que si faltaba, si estabas buscando que estaban los neandertales y los cromañones, pero que después habían como leído, visto, que también había de un homínido asiático, ¿no?, que estaba por ahí. Entonces, y no estaba considerado tampoco en toda Europa. Entonces, viene de otro lado y no está considerado en esa parte para decir de dónde vienen los europeos, por ejemplo. Y, y eso también es como lo del lenguaje, cuando decía, si viene también de el norte de África y que se fue para Medio Oriente, y todo eso que no está considerado era, no se pudo quitar, tampoco en el ADN. O sea, en una conferencia que mandé, les decía esa vez con lo que decía ahorita Has de lo de las montañitas, pero hay unas rutas como para ver el ADN, y en una conferencia estaban viendo lo que se heredaba por vía paterna, o sea, en el cromosoma y otra por el cromosoma X, o el ADN mitocondrial en otros lados, ¿no? Y entonces encontraban que estaba muy, muy semejante la mayoría, o sea, la mayor proporción que era de ADN había asiático y había africano en los grupos, así. Y eso sí, pues liga, ¿no? No se puede quitar ese como unión o esa inclusión que va. Y
quién sabe por qué esa insistencia de quitarla. Cuando, cuando se juntan a alguien, esto ya es una cosa así muy ínfima para lo que platican, pero hasta para comer, o sea, las cosas como en Sinaloa, en Sonora, esas, o en la Sierra Tarahumara, cuando se juntaban la gente a comer y cada quien llevaba su comida, y la calentaban juntos en el comal, ¿no? Y, y la revolvían todas y después sale la discada y comen todos discada. Y no había lío entre que si alguien combina de un lado lo que trae el otro, era pues una parte como de estarse incluyendo. Y como decías, a lo mejor era esa parte tanto en lo que comes, en términos de agricultura, ganadería, lenguaje, en la manera de afrontar la vida, la muerte, pero sí habla mucho como de que cuando es una comunidad hay más inclusión que divergencia, muchas áreas. Ah, vamos. Gracias, Sara. Sí, muchas gracias por el comentario. Em, no quiero seguir en ese punto, pero sí es la insistencia de Renfrew, de este arqueólogo que propone precisamente la segunda hipótesis del poblamiento, ¿no? Que es la comunidad y la convergencia, ¿no? Este, en ese punto, ¿no? Y que con ese texto que haces alusión y también has, ¿no? En este texto sobre la genética de los dos grupos, ¿no? Y que no hay una genética similar en dos grupos y que entonces históricamente hace que tengan orígenes espaciales distintos y temporales, ¿no? Pero uno de ellos se cuenta, lo digo así en este tono, ¿no? Que fue un grupo regido por la comunidad, ¿no? Regido por la fraternidad. Y el otro lo opuesto, ¿no? O sea, solo me hace pensar en lo radical que son estas visiones, ¿no? Estas teorías de estos dos grupos indoeuropeos, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, pues gracias por sus comentarios. Nos dejamos aquí por hoy. Sí, nos vemos en 15 días. Vale. Yo platico con Octavio quién da la siguiente. Y pues ya, ¿no? Estar al pendiente de lo que pase en los próximos días en el mundo, porque pues sí va a pasar, ¿no? Ya no hay como que no vaya a pasar. Sí, Y sí, a sí. ver, pues ya estaremos platicando. Pues Vale. buenas noches, ojalá ya él se llama, ¿no? ¿Sí se pronuncia Yael? ¿Eric? Sí, sí se llama Yael. Ojalá ya él vuelva la siguiente vez. Entonces, pues por lo pronto, nos vemos en 2 semanas. Cuídense mucho. Em, ya subí la sesión anterior, no la había subido y ahorita subo esta. Vale. Descansen. Chao. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.